que es un mercado común en el que se encuentran también Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur. Desde esta oficina cubrimos 9 países, toda la comunidad de África del Este, además de Mauricio, Seychelles y anecdóticamente Somalia. Los 4 primeros países, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, son países prioritarios de la estrategia de nuestra Secretaría de Estado Estratégica, Horizonte África. Se han seleccionado estos 4 países por sus niveles de crecimiento y estabilidad. Desde esta oficina damos servicios a las empresas exportadoras españolas que se puedan dedicar a hacer operaciones comerciales puntuales de exportación de bienes, de servicios o también información puntual para implantación. Enrique. Tienes el micrófono apagado. Voy a dejar el sonido encendido, que si no va a ser más complicado. Pues entre los servicios que damos son, como otras oficinas, pues estudios de mercado personalizados, agendas de reuniones, tanto individuales como en misiones comerciales. Resolvemos consultas de modo gratuito, organización de eventos y apoyo logístico también, ¿no? Como compra de pliegos, asistencia de apertura de ofertas, recepción de muestras comerciales, etcétera. Bien, la comunidad del África del Este se compone de estos 6 países, tiene una población entre 180 y 200 millones de habitantes y un PIB conjunto de más de 200.000 millones de dólares. Son los países señalados en el mapa en color verde. Adicionalmente, este año se ha firmado, está a punto de firmarse el Tratado de Adhesión de la República Democrática del Congo, que linda al oeste con Ruanda y Uganda. Este bloque en conjunto tiene una importancia fundamental para los 2 principales países, o los 2 países a los que se dirige esta misión. Pasamos, que son Tanzania y Kenia. Pasamos la diapositiva, por favor. En este mapita pueden ver las 2 principales vías de transporte de entrada y salida de mercancías hacia la comunidad de África del Este, pero también hacia República Democrática del Congo, incluso hasta Zambia, a través de los puertos de Mombasa y Dar es Salaam. Hay una tercera línea, que es la verde que ven hacia arriba, en la parte más norte del mapa, que no está todavía construida. Es un proyecto bastante ambicioso, pero que conectará en el futuro, cuando se construya y se dé un poco de estabilidad y seguridad a la zona norte de Kenia, a Etiopía y Sudán del Sur. En cifras, el PIB de Kenia es un 40% superior al de Tanzania. Estamos hablando de economías. Kenia tiene un 13% menos de PIB que España, pero tiene niveles de crecimiento muy superiores. Un 5,6 en 2021, que ha sido el primer año positivo, por supuesto, después de casi no haber tenido crecimiento negativo o reducción de PIB en el año 2020, a pesar del bloqueo internacional. La inflación se estaba empezando a notar el año pasado y este año nos tememos que a través de la presión de combustibles, que son en su mayoría importados de Emiratos Árabes y Rusia, se verá inflación proyectada hacia el resto de productos. Las importaciones en millones de dólares de Kenia y Tanzania en 2020 eran de 15.400 millones y 8.400 millones. Aquí ven también que se respetan los tamaños de mercado. No así en su población, puesto que Tanzania tiene en este momento alrededor de 60 millones de habitantes y Kenia 50. Kenia viene a tener una población similar a la de España y una superficie muy similar, alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados. Y Tanzania es muy superior, es casi el doble que España.
Un dato importante para la venta de productos de consumo es el PIB per cápita. Ambos países son de renta media-baja, según la clasificación de Banco Mundial, pero como pueden ver, el PIB per cápita es de $2.200 anuales y de $1.160 anuales para Tanzania. Kenia casi dobla la renta per cápita. Son economías de rentas muy bajas, donde existe mucha desigualdad en la reparto de la riqueza, en la distribución de la riqueza. Hay clases altas muy pudientes y una gran base de población muy joven y con recursos muy limitados. La ocupación de la población en el este de África contrasta con lo que estamos habituados a observar en Europa. El 54% de la población en Kenia tiene una ocupación agrícola. Aquí se incluyen también el autoconsumo. Hay mucha gente que tiene que vivir para alimentarse de su propio cultivo, ¿no? Hace solo 10 años pues estaba por encima del 60%. Tanzania está hoy la actividad agrícola es del 65%, y es el nivel que tenía Tanzania hace unos 10 años. El sector industrial todavía está por desarrollar y el sector servicios, incluido el turismo, empieza a crecer poco a poco. Los sectores de actividad principales, en cuanto a PIB, hemos visto ahora la ocupación de la población. El PIB, pues en todo el este de África, el PIB, la aportación al PIB de la agricultura es alrededor del 30%. Y el sector industrial puede variar entre el 12 y el 30%. Y servicios sigue siendo reducido. Comparado con los países más avanzados en los que está España, por ejemplo, un 70%. ¿No? Bueno, continúo yo, si os parece. Kenia es la cuarta mayor economía de África subsahariana y la sexta de toda África. Como veíamos antes, el PIB de Kenia es la mitad de todo el PIB de África del Este y es un país que está en posición muy destacada con respecto al resto de los socios de la región, ¿no? Son países que crecen con un ritmo sostenido de encima del 5% hasta el COVID, que se ha frenado el crecimiento. Con un sector servicios muy potente y un marco económico, según el FMI y el resto de las instituciones, estable, ¿no? La economía es una economía de renta media de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial y cuenta, a diferencia de otros países de la región, con clase media, ¿no? Para lo que se entiende en África subsahariana por clase media. Pero bueno, digamos que hay un porcentaje apreciable de la población con poder de compra y con hábitos un poco de consumo equiparables a los de otros mercados, ¿no? Kenia tiene una situación estratégica en la región, es un hub de comunicaciones, como Addis Abeba, también Etiopía más al norte, ¿no? Es la puerta de entrada un poco para todos los mercados del este de África y para las mercancías por el puerto de Mombasa, ¿no? Sobre todo para Uganda, para Sudán del Sur y en menor medida para Ruanda y el RDC. Y como comentábamos antes, también hay un nuevo puerto de aguas profundas que se ha construido recientemente en Lamu. Hay 2 muelles ahora en operación, yo creo, y se está intentando movilizar a la iniciativa privada para que construya el resto de los muelles, ¿no? Que sería un puerto de aguas profundas, no como el de Mombasa, que tiene un calado un poco más limitado. En cuanto a Tanzania, siendo países que comparten bastantes cosas, la idiosincrasia es un poco diferente. En primer lugar, la economía es un país que tiene recursos minerales. Kenia no tiene recursos significantes y entonces han tenido que diversificar un poco la economía, digamos, con el turismo, servicios, educación, etcétera. Tanzania es un gran productor de oro, tiene grandes reservas de diamantes, gas y otros minerales. Y pues le pasa un poco lo que a otros países en esta situación, ¿no? Que parece que eso a veces impide el desarrollo más que facilitarlo, ¿no?
El crecimiento ha sido en la última década espectacular, de los mayores del mundo, como vamos, medias del 7% prácticamente, y la situación económica se ha mejorado mucho. Ha ascendido hace poco a país de renta media, según los criterios del Banco Mundial, pero como hemos visto antes, bueno, pues la renta per cápita son poco más de $1.000 por persona, ¿no? Y es un país con una clase media muy, muy reducida, ¿no? El clima para hacer negocios ha mejorado en los últimos años, pero se trata de un país que es excomunista y con un entorno que tradicionalmente ha sido un poco hostil a la inversión extranjera y a la empresa extranjera. Se han hecho reformas y está en proceso de mejora, pero sigue siendo un país con un entorno mucho más difícil que el keniano para hacer negocios, por burocracia, etcétera. Y dispone de un puerto muy importante, que es el de Dar es Salaam, que es menos eficiente que el de Mombasa, pero también cumple la misión de proveer de mercancías a Tanzania, a Zambia en gran medida y a Ruanda y Burundi. En cuanto a la composición de las exportaciones, Kenia, como comentamos, no dispone de grandes recursos naturales y básicamente pues exporta té y café. Es el segundo productor del mundo de té. De café no es el top 10, pero está cerca. Flor cortada, también es, después de Colombia, Ecuador, Etiopía, es uno de los principales productores del mundo. Y frutas y hortalizas, ¿no? En los últimos años también ha pasado a ser del 7º, 8º exportador de aguacate de todo el mundo. Pasó de prácticamente un cultivo que no se exportaba, solo se consumía localmente, se ha pasado a ser uno de los principales exportadores del mundo, ¿no? En el caso de Tanzania es muy diferente la composición. El oro es el 40% de las exportaciones, el cobre prácticamente el 10%, luego es uno de los grandes productores de anacardo en el continente africano y, bueno, pues prácticamente más de un 10% de las exportaciones. Y luego está diversificada el resto entre otros productos agrícolas, entre que puede destacar el algodón y el tabaco. En cuanto a digamos, la distribución de los núcleos urbanos o los principales centros de actividad económica, y a donde habría que viajar viendo un poco el perfil de algunas de las empresas asistentes que se dedican al negocio agrario, etcétera, pues los núcleos urbanos principales a veces no coinciden con el negocio agrícola, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Dar es Salaam, de Tanzania, perdón, la capital es Dodoma, es una capital política. Hay la isla de Zanzíbar, con la ciudad de Zanzíbar, es un polo económico importante y tiene tiene mucha autonomía dentro de Tanzania, es como una asociación y actividad sobre todo turística pesquera. La ciudad de Dar es Salaam es la antigua capital y el mayor centro industrial de la región, aparte del principal puerto. Mwanza es la segunda ciudad que está en el lago Victoria, la veis arriba en el mapa, y es el principal puerto pesquero del lago en el país. Y Arusha, que está muy cerca de la frontera con Kenia, es el mayor centro agrícola del país. Es el lugar donde hay mayor nivel de agricultura, digamos, que es tecnificada, con riego, sistemas de riego, aunque muy poco todavía, invernaderos y demanda de fertilizantes y de nutrientes y de cierta calidad, ¿no? Siempre dentro del contexto de África subsahariana, que lógicamente se va a precio. En el caso de Kenia, pues también Nairobi es el gran capital, el gran centro financiero de negocios y de servicios. Normalmente la mayoría de misiones comerciales hay que empezar por Nairobi y luego depende del sector de cada empresa, pues Mombasa como gran puerto que es y ciudad costera, pues hay una serie de industrias que prosperan más en Mombasa y luego la zona de Nakuru, que está aquí cerca, Naivasha, bueno, entre Nakuru y Eldoret, digamos, que se ven en el mapa, es la zona agrícola de Kenia por excelencia, ¿no? Pues ahí está toda la industria de la flor, horticultura, también por el monte Kenia, que está también por el norte de Kenia, ¿no?
Entonces, para una misión, por ejemplo, en Tanzania, si hay varias empresas del sector agrícola, pues se podría hacer un día en Dar es Salaam y un día en Arusha, a lo mejor, ¿no? O 2 días en Arusha, eso podríamos ser flexibles desde la oficina. En cuanto a la relación de España con estos países, pues las relaciones comerciales son aún muy pocas. Las exportaciones son unos niveles bastante bajos, aunque han subido mucho en los últimos años. Ahora estamos exportando 105 millones de euros a Kenia, lo que ha supuesto un aumento del 90% en los últimos 10 años, y 48 millones a Tanzania, que ha subido una subida del 31%. Tenemos ahora mismo 900, casi 1.000 empresas. ¿Sí? Sí, dentro de la Unión Europea, España es el sexto exportador y las exportaciones de la UE están lideradas por Países Bajos y Alemania. Sí. Sí, pues como veíamos, tenemos ahora casi 1.000 empresas que exportan a Kenia, pero solo el 30% son exportadores regulares. Y hay 40 empresas que exportan el 70% del total. Y en Tanzania, pues hay unas 500 empresas con solo un 24% de exportadores regulares y 120 empresas exportan el 81%. En cuanto a oportunidades de negocio, pues bienes de equipo, productos industriales, por ejemplo, pues material eléctrico, maquinaria agrícola, materiales de construcción, productos químicos, productos de salud humana, salud animal, bienes de consumo, ciertos bienes de consumo, pues como vino, aceite de oliva y muy pocos otros, y con volúmenes muy pequeños. Materiales de construcción también como azulejo, algunos adhesivos, químicos para la industria alimentaria o para la industria química. Y luego empresas de consultoría, ingeniería, etcétera, para proyectos de infraestructura públicos, ¿no? Eso es, el perfil es un poco lo mismo en ambos países, ¿no? En cuanto a los modos de acceso al mercado, pues no hay ninguna particularidad en estos mercados que haga, vamos, necesario un enfoque diferente como otros mercados, ¿no? Normalmente hay un importador distribuidor que es el que se encarga de importar la mercancía y venderla al cliente final. Y luego también, en el caso de Kenia, sobre todo, y en Tanzania también está desarrollado el modelo de franquicias, ¿no? Hay un marco legislativo desarrollado y hay varias franquicias internacionales y alguna española tipo Mango, Cortefiel, etc. Para proyectos hay mucha oportunidad para EPCistas y para empresas que hagan, vamos, que hagan project management, ¿no? Aquí hay mucha necesidad de infraestructuras de transporte energéticas y de otro tipo, y entonces se necesita mucho el perfil de empresa que no solo es capaz de ejecutar la obra, sino de organizar todo el proyecto, ¿no? Pues organizar el procurement, selección de contratistas y demás, ¿no? Dentro de este ámbito de los proyectos, pues también por las limitaciones presupuestarias de estos países se ha dado mucho énfasis a los partenariados público-privados en los últimos años, ¿no? Y todavía están en el ámbito energético, ya se ha desarrollado alguno, y en el resto, en el transporte, parece a celebrar el primero en breve. Para inversión, siendo países que son de inversión, digamos, bueno, como se puede consultar con las clasificadoras de riesgo, son países de riesgo moderado a medio, pero también existen posibilidades de inversión, ¿no? Pues digamos que con PPPs, como hemos dicho, o pues en sectores como manufactura, etcétera, pues son países que tienen planes de fortalecimiento del sector productivo y pues ofrecen los incentivos clásicos a la implantación, vacaciones fiscales, etcétera, terrenos en condiciones ventajosas, aunque es una inversión, como decimos, que entraña un tanto riesgo, ¿no? Entre las cuestiones más que hay que tener en cuenta,
Son países con unos índices de fraude muy elevados y son muy comunes los intentos de fraude, tanto en el sector público como en el privado. Para los exportadores, recomendamos que aseguren que cobren el 100% de las exportaciones con carácter previo al envío de la mercancía. Esto es habitual aquí, lo aceptan los importadores. Prefieren incluso esto a otras formas de pago con bancos por el medio, como créditos documentarios, etcétera. Y es arriesgado no haberse asegurado el cobro porque vemos muy frecuentemente impagos, ¿no? Luego, ciertos productos requieren de registro que puede ser largo, costoso y, vamos, bastante impredecible su resultado, ¿no? Pues los medicamentos, productos fitosanitarios, productos insecticidas, ciertos productos químicos, bebidas alcohólicas. Hay ciertos productos que requieren un agente en el país y un proceso de registro que puede ser entre 1 año y 2 años, ¿no? En el caso de las empresas que anden con clientes públicos o que se dirijan a clientes públicos, les recomendamos que nos consulten también, porque hay algunos clientes públicos que son muy malos pagadores, ¿no? En estos países. Hay clientes públicos que pagan y hay otros que no es que no quieran pagar, pero bueno, que no se organizan bien, hay que andar detrás de ellos y al final acaba uno, vamos, abandonando el mercado, ¿no? Como hemos visto en varias ocasiones. Retrasos en los pagos, pues es lo mismo que acabamos de comentar. Retrasos en devoluciones de IVA, también en proyectos con derecho a exención de IVA. Nos hemos encontrado que el gobierno primero cobra el IVA y luego no se devuelve, ¿no? Entonces, también eso son todas cuestiones a tener en cuenta a la hora de ofertar un precio para estos países, ¿no? Y luego, por último, pues en los permisos de trabajo son costosos de obtener y los plazos para obtenerlos son largos también. Y para los que no hayáis venido a esta zona todavía, unos breves consejos para hacer negocios. Pues se habla en inglés, tanto en Kenia como en Tanzania, aunque en Tanzania el nivel de inglés es mucho menor y la lengua oficial es el suajili. En Kenia también son el inglés y el suajili oficiales, pero el inglés se habla con buen nivel y normalmente tanto en Kenia como en Tanzania vuestros interlocutores van a poder hablar inglés. Es muy importante las relaciones personales y aunque tengáis un negocio es importante seguir viniendo porque, como hemos comentado, son países con muchísimo fraude, hay ciertas dificultades en los negocios y entonces la presencia personal siempre inspira confianza y aquí se valora en esa medida, ¿no? Se solicita, sobre todo a los visitantes, que sean puntuales y Kenia es un país relativamente puntual para el contexto subsahariano, aunque ellos a veces no se comportan de igual manera, ¿no? Pero está mal visto que un visitante llegue tarde a una reunión, ¿no? O sea que si se diera el caso, pues simplemente se avisa de camino a la reunión y no pasa nada. Se recomienda, por esta un poco de informalidad, reconfirmar las citas la víspera o el mismo día. En general, todo el negocio de importación y distribución, en la mayoría de sectores, son kenianos de origen indio los que lo gestionan y son, bueno, los que tengáis experiencia en India ya sabéis que son negociadores duros y aquí tienen completamente el mercado controlado, ¿no? Luego, para importaciones, que vamos a pasar por encima, pero es importante también, sobre todo en productos agrícolas, etcétera, revisar la mercancía, ¿no? Porque también lo mismo, hay fraudes, se envía calidad inferior a la acordada o se envía otro producto, entonces siempre hay que tener una persona aquí, ¿no? Y recordaros que os podéis apoyar en instituciones como nosotros, ¿no? Tenemos esta oficina que, como recordó Julio, cubrimos todo el este de África y algunas islas del Índico y no dudéis en contactarnos para lo que necesitéis. Aquí tenéis el email al que podéis dirigir vuestras consultas
Y bueno, pues no sé si algún asistente quiere hacer alguna pregunta. Está habilitado el cuadro de preguntas, o sea que si las mandáis, las puedo leer yo, pero de momento no he visto ninguna pregunta. A ver, que me voy a poner esto, que no te escucho, José. No, nada, que está habilitado el cuadro de preguntas y respuestas, pero no, nadie ha Vale. formulado ninguna pregunta, ¿vale? De momento. No sé, yo creo que ha quedado todo claro. Nada, decir eso, que pretendemos lanzar una misión comercial, que sacaremos la convocatoria. A ver, mira, tengo ya aquí una pregunta. Sacaremos la convocatoria en los próximos días. Mira, me preguntan Enrique y Julio. En el tema de alimentación, ¿es principalmente vino y aceites lo que se exporta? Sí, sí. Aquí tenemos, vamos, hay algunos otros productos, pues hay galletas, hay mermelada, hay aperitivos también, que se me ha olvidado mencionarlo, pero me parece que hay un participante que tiene encurtidos, digamos, encurtidos sí que tienen un mercado, no enorme, pero bueno, pues eh, yo diría que casi con eso, ¿no? Pues en Kenia, por ejemplo, está Idilia, está Colacao, tiene su mercado ya que especias, está Carmencita, no sé si puede ser que sea de Murcia, Carmencita, o no. Me suena, pero no te lo puedo confirmar yo. Son los de, Sí. los proveedores de especias de Mercadona, ¿no? Y o sea, digamos, hay oportunidades de nicho teniendo una expectativa de un mercado moderado, ¿no? Sí, los que La gente. comentabas o sea, eran agrucapers. Carmecitas de Novelda, Alicante, me lo acaban de poner por el chat. Sí, Vale, me han no sé preguntado. si de hecho he visto a Fini, Golosinas Fini, Sí, me están suena que han en... pasado por aquí, yo creo que han vendido algo por aquí, que han vendido algo, o sea que todo lo que nos queráis preguntar lo miramos y vamos, con esa Sí, salvedad de que el mercado tiene para el que os tamaño que hagáis una tiene. idea, las exportaciones españolas de alimentación y bebidas a Tanzania no llegan al 5% de todo lo que exportamos. España, ¿eh? Y en el caso de Kenia, pues está por debajo del 12%. Eso es alimentación y bebidas. Y después hay otro tipo de productos que son de industria alimentaria, que son bienes intermedios para fabricación. Lo que estaba diciendo Enrique, de aditivos y componentes para producir ellos aquí localmente algún tipo de preparados y sopas y cosas de esas. Me preguntan también de Ciconea Nutrición. ¿Cómo se organiza la incursión comercial? ¿Qué servicios incluye? ¿Cómo aseguramos que el tipo de producto de nuestra empresa sea de interés para varias de las empresas que asistan? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Te he entendido que es Piconea. sí, Ciconea pregunta, ¿cómo se organiza la incursión comercial? ¿Qué servicios incluye? Entiendo que se refiere a los de la oficina comercial. ¿Cómo aseguramos que el tipo de producto de nuestra empresa sea de interés para varias de las empresas que asistan? Respondo yo, Julio. Ciconea me parece que les hemos preparado agenda aquí. Sí, puede ser nutrición infantil. Sí, sí. Sí, sí. A ver, nosotros lo hacemos normalmente, pues le mandamos a la empresa un listado con los clientes potenciales que detectamos según sus preferencias. En el caso de Ciconea, podríamos decir, por ejemplo, canal farmacia y canal distribución. Se lo pasamos a la empresa con la información de que disponemos, que a veces no es mucha, porque en estos mercados la información empresarial no es pública y no es de calidad. La empresa nos prioriza a los que les interesa más y sobre esa base nosotros contactamos a la empresa y sondeamos si tienen interés, ¿no? Y pues si despierta más interés, pues vamos, cerramos reuniones y si en cualquier caso le pasamos a la empresa el feedback, ¿no? de lo que nos han dicho las empresas locales. Intentamos no aceptar ninguna empresa que no tenga posibilidades aquí. O sea que en principio si aceptamos un trabajo es porque algo de mercado hay, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que no hay más preguntas, ¿vale? No, vale. Así que bueno, pues nada, yo todo muy claro y creo que podemos dar por finalizado
seminario. Espero que haya servido a las empresas de Murcia para hacerse una idea de cómo está el mercado de Kenia y de Tanzania. Y bueno, espero veros pronto y que las empresas se animen también a participar en la misión si creen que tienen oportunidades. Muy bien, pues nada, muchas gracias y a vuestra disposición, ¿vale? Encantado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.